Hola, 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 bendiciones para todos, para todas. Les doy la bienvenida a esta transmisión y vamos a estar hablando pues acerca del hombre y de la mujer según el diseño original del Creador, como pareja, como matrimonio, ¿verdad? Según el diseño original, según el orden divino, pues. Entonces le doy la bienvenida a cada uno, a cada hermano, a cada hermana. Gracias por sintonizar, por estar pendiente de estas transmisiones que estamos haciendo. Y hoy el tema es el hombre y la mujer según el diseño original. En el sistema de este mundo se habla de machismo, que es una actitud prepotente, es la definición que le dan al machismo. Es una actitud prepotente del varón con respecto a la mujer, considerándola como un ser humano inferior. Esto es la definición de machismo. Y esto del machismo le ha dado pie al feminismo, que al principio pues fueron un grupo de mujeres en Francia que se levantaron en protesta reclamando y exigiendo pues sus derechos de igualdad con respecto al varón, derechos de igualdad en lo laboral, en lo económico, en lo social, y se formó como especie de un grupo, de una doctrina, de un movimiento cultural, de un movimiento social, político, que en todos los sentidos, pues, las mujeres buscando sus derechos, sus privilegios de ser y de tenerlo, de igual forma como lo tenían los varones en aquel entonces. Y así sucesivamente ha venido en fases, según, dependiendo del país, dependiendo de la cultura, dependiendo de las tradiciones. En cada país es diferente y se hacen reclamos de manera diferente según la necesidad que ellas tengan en su país donde viven. Y en conclusión, a la final, todo esto del machismo y el feminismo ha venido a ser como una distorsión pues, de lo que es el diseño original del Creador. Entonces, nos vamos a la Biblia para explicar, pues, según el diseño original, cómo debe ser el hombre como esposo, como marido, y la mujer como esposa. Entonces nos vamos al capítulo 5 de la carta a los Efesios, a partir del verso 22, y vamos a estar explicando algunas cosas ahí. Estamos hablando, ¿verdad?, del hombre y la mujer según el diseño original, el diseño del Creador. Amén. Entonces el machismo y el feminismo viene a ser una distorsión, pues, de lo que es el diseño de Dios. Entonces dice en el verso 22 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios esposos, como al Señor. Hacen la comparación de como al Señor. Porque el esposo, en el verso 23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Y él mismo es salvador de su cuerpo, el cuerpo que es la iglesia, la misma iglesia. Entonces, aquí hay una palabra clave con respecto al esposo. Vamos a ver la palabra cabeza. Si nos vamos al cuerpo humano, la cabeza viene siendo la parte superior del cuerpo. La parte superior está arriba. Ese es el orden. Y en la cabeza se encuentra un órgano llamado cerebro, que es el que da las órdenes a los otros sistemas que componen el cuerpo. En este caso el sistema muscular, sistema óseo o sistema esquelético, el sistema
digestivo, sistema sanguíneo, sistema respiratorio, sistema auditivo. El cerebro, que está en la cabeza, que es la parte superior, es el que da las órdenes. Le voy a poner un ejemplo rápidamente. Si yo escucho un ruido, ¿verdad? El ruido entra o es percibido por mi oído. Esta información va al cerebro. El cerebro da una orden al sistema óseo o al sistema esquelético y al sistema muscular para que yo gire o voltee o mueva mi cuerpo o mi cabeza o mi rostro hacia donde hubo el sonido. Ese es el cerebro. Está en la parte superior y es el que está diseñado según el creador para dar órdenes a los otros sistemas que están o que conforman, el cuerpo humano. Entonces, un hombre o un esposo califica como cabeza de hogar o como cabeza de la mujer si éste a su vez está sujeto a la cabeza que es Cristo. Y eso lo podemos leer en este mismo capítulo 5. Si el hombre está sujeto a Cristo, que es la cabeza del hombre, el hombre califica para ser cabeza de la esposa. Cabeza significa el que gobierna, el que preside, el que dirige, el que ordena, el que apacienta, el que ayuda, el que sana, el que protege, el que provee. Todo eso está implícito en ese término cabeza, como en este caso como la persona que dirige, y también implica una persona con una gran responsabilidad que se le ha delegado, en este caso al esposo. Según el diseño original, al esposo como cabeza de hogar o como cabeza de la mujer se le ha delegado una responsabilidad grande, y él va a tener, y en ese sentido él le va a dar cuenta al Creador. Entonces, cuando el hombre está sujeto a la cabeza que es Cristo, este califica para ser cabeza de su esposa, de su mujer, de su hogar. Entonces, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como, viene la comparación, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza, es el que la dirige, es el que la gobierna, es el que le da las directrices, las órdenes, el que la apacienta, el que la abraza, el que la protege, el que le da vida, el que le provee a la iglesia. Y él mismo es salvador de su cuerpo. Amén. Entonces, el esposo, como dice acá, es cabeza de la esposa. Pero eso sí, un esposo o un hombre o un marido sujeto a la cabeza que es Cristo. Amén. Si el hombre está sujeto, alineado a las demandas de lo alto, en este caso a la demanda de Dios para él, entonces él va a ser un buen esposo, un buen marido, y va a ser un buen gobernante, una persona que va a ser dirigida por el Espíritu Santo para dar una buena enseñanza, una buena dirección en cuanto a su hogar, en cuanto a su esposa, en cuanto a su matrimonio. Entonces, en el verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Aquí hay algo que siempre se ha distorsionado, porque dice, pero dice que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo en todo. Bueno, este esposo tiene que estar sujeto a Cristo, que es la cabeza. La palabra sujetarse, que se utiliza acá, según el término griego, tiene que ver con acomodarse, en alinearse, tiene que ver con posición de lugar, tiene que ver con condición. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a un centro médico
o a una cita con el médico, en lo que salga la persona, la secretaria de este médico, de este doctor, va a decir: lo voy a llamar por orden de llegada, ¿ves? Por orden de llegada. Entonces, según el orden en que las personas hayan llegado a ese lugar, van a entrar. Entonces, la que llegó de primero, entrará de primero. Ese es orden, ese es más o menos lo que implica hupotazo, que significa que fue la palabra griega que utilizaron acá para decir que las esposas se sometan o se sujeten a su esposo. Igualmente, cuando una maestra dice a sus alumnos: hagan una fila por orden de tamaño. Entonces los niños, según su tamaño, ellos van a acomodarse y van a formar la fila. Ese es el sentido de la palabra hupotazo del griego, que se utilizó para decir que las esposas deben sujetarse o someterse a sus esposos. Es un ordenamiento, es acomodarse, es alinearse. Se va a alinear a un esposo que a su vez está sujeto a la cabeza, que es Cristo. Ese es el orden. Si el esposo está sujeto a Cristo, califica para que la esposa se sujete a su esposo. Y de igual manera, una esposa sujeta a su esposo califica, ¿verdad?, le da autoridad y califica para dirigir a sus hijos. Le da, vamos a decir, califica espiritualmente y moralmente. La esposa califica espiritualmente y moralmente para dirigir a sus hijos, en este sentido. ¿Verdad? Si la esposa es rebelde, si la esposa no se sujeta a su marido y le falta el respeto, ¿con qué autoridad, con qué moral le va a llamar la atención a sus hijos y le va a pedir que respeten? Entonces es un orden. Ese es el diseño original del Creador. No tiene nada que ver con machismo ni con feminismo. Es un orden, es un diseño según el Creador, para que el matrimonio pueda funcionar de manera correcta, para que el hombre y la mujer, sean pareja o no, puedan haber reciprocidad en el trato. Si un hombre de respeto, que considere a la mujer como un ser humano semejante y con derechos de igualdad a él según el Creador, ¿verdad?, va a ser un hombre respetuoso y va a haber una relaciones interpersonales, sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde en su hogar, en su vecindario, va a haber armonía en las relaciones, porque hay un mutuo respeto, porque hay un conocimiento acerca del diseño del Creador. Entonces, no se malinterprete que si el hombre es la cabeza del hogar, la mujer tiene que hacer todo lo que le diga el esposo. No, hay un orden. El esposo tiene que estar sujeto a Cristo, que es la cabeza. Más adelante dice más adelante, creo que por acá, vamos a ver aquí en la misma carta de los Efesios, que dice que el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Es un orden, es una directriz, una dirección, un alineamiento para que todo esto pueda funcionar, sea en la pareja, en el hogar, como matrimonio, como compañeros de trabajo, el hombre hacia una compañera de trabajo, o la mujer hacia un compañero de trabajo, que haya reciprocidad en mutuo respeto, consideración, y que como seres humanos tienen los mismos derechos, tienen
el mismo privilegio delante del Creador. Entonces, se habla de esto según lo que dice acá en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Seguimos en el verso 25, dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál fue el fin de que Cristo entregara su vida por la iglesia? De beneficiarla, de santificarla, de darle una posición espiritual, una posición de autoridad en el mundo espiritual. Ese es el beneficio de que Jesús demostró su amor por la iglesia, entregando su vida, su cuerpo, se entregó a sí mismo. De esa misma forma, dice acá Pablo en esta carta, demanda a los esposos que de igual manera los esposos deben amar a su esposa, deben hacer todo lo que esté a su alcance para beneficiarla, para cuidarla, para proveerle, para que la esposa se sienta a gusto, se sienta protegida, se sienta segura, ¿verdad? Porque hay una persona que está dispuesto a darlo todo por su seguridad emocional, su seguridad espiritual, su seguridad física. Amén. Y también hay demanda para las esposas y para las mujeres en este sentido. Dice en el verso 28, de igual manera los esposos deben amar a su esposa como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Más bien, lo sustenta y lo cuida tal como, una comparación, Cristo amó a la iglesia. La sustenta y la cuida. Ese es el fin, el propósito del hombre o del esposo como cabeza, como el que gobierna, como el que dirige, como el que tiene la responsabilidad de llevar las riendas de un hogar, las riendas de un matrimonio, las riendas de una relación. Y de esa manera va a ser ejemplo para sus hijos, que también a la hora de él exigir respeto, de exigir sujeción, va a estar capacitado espiritualmente, moralmente para hacer eso. Amén. Entonces dice que porque somos miembros de su cuerpo, nosotros como iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos sujetos a él. Verso 31 del capítulo 5 de la carta a los Efesios dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, un solo ser. Yo puse un ejemplo que el término aquí es que se unirá, según el término griego que utilizaron, es que son dos partes a las cuales se le unta cola de pegamento a estas dos partes y se presionan entre sí, uniéndolas tanto que las dos formarán una sola pieza. Eso es lo que implica el término griego que utilizaron aquí cuando dice: y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, es un misterio, es una verdad oculta. Dice: pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, dice Pablo, por lo que acabo de decir, cada uno de ustedes, a los esposos, le dice: ame a su esposa. En esta palabra se resume todo. Se le demanda al esposo amar a su esposa, que más que afecto, este amor está basado en obediencia, en sujeción a lo que el Creador, el cual nos diseñó. Nosotros tenemos que sujetarnos, los esposos, en este sentido. Amar a nuestras esposas, más que basado en el afecto, tiene que estar basado en la obediencia.
Ahí dice, ame a su esposa como a sí mismo. Y a la esposa se le dice, y la esposa respete a su esposo. Que es aquí donde está la distorsión, es aquí donde está la controversia entre el machismo y el feminismo, que es lo que nos enseña el sistema de este mundo. Hay esposas que se levantan, o mujeres que se levantan en contra de los varones por el machismo, y ellas defendiendo el feminismo, y ahí esa lucha, esa batalla legal de exigir los derechos, tanto de la mujer como del hombre. Pero todo esto, como dije al principio, es una distorsión del diseño original del Creador. Entonces, esposo, en conclusión y de manera sencilla, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como te amas a ti mismo, y las esposas respeten a sus esposos. Hay un orden, el hombre como cabeza, ¿verdad? Está en una posición, en el buen sentido de la palabra, en una posición superior, pero con la dirección del Espíritu Santo, con la dirección de Cristo, que es el que lo dirige a él, el que lo gobierna, el que lo preside, el que le da las directrices de cómo debe dirigir su hogar y cómo debe tratar a sus esposas. Y las esposas respeten a sus esposos. Sencillo. La conclusión: el hombre debe amar a su esposa y la mujer debe respetar a su esposo. Amén. Este es el diseño original. El hombre y la mujer como matrimonio, como pareja, como hogar, según el diseño original del Creador. Amén. Entonces, bendiciones. Les regalo esta palabra para que la mediten, para que la hagan suya, y lo más importante, para que la lleven a la práctica. Van a venir luchas, van a venir disensiones, van a venir tormentas, van a venir vientos fuertes, pero si estamos fundamentados en la roca, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, vamos a permanecer firmes, vamos a permanecer seguros y vamos a estar en pie siempre. Amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones para todos y para todas.